Bueno, somos Alejandra Jimeno y John Moreno. Somos técnicos miembros del equipo de Iniciativa Cero CO2 dentro de CODES. En la jornada de hoy os vamos a hablar sobre lo que es la medición de la huella de carbono en hostelería. En una primera parte, yo personalmente os haré una introducción a la parte teórica de lo que es la huella de carbono y mi compañera Alejandra en la siguiente parte os hablará más de lo que es la herramienta gratuita que ofrecemos a todos los establecimientos Scope CO2 Hostelería para que veáis cómo podéis hacer el autodiagnóstico por vuestra parte. El índice que vamos a seguir en esta primera parte es, en un primer lugar, una introducción del contexto internacional, europeo y nacional, el concepto de qué es la huella de carbono, cómo se mide, los distintos tipos que existen y por qué es importante calcularla, el plan de acción en cuanto a qué medidas puedo llegar a tomar yo como establecimiento para reducir mi huella de carbono, el concepto de la compensación, la comunicación, la trayectoria en hostelería por el clima que llevamos desde el 2020 y, por último, un caso de éxito para que veáis cómo un establecimiento ha podido, gracias a la huella de carbono, reducir sus mediciones, reducir sus emisiones y tomar acciones encaminadas en este sentido. Todo el mundo habéis oído hablar de lo que es el cambio climático, que, en ese sentido, el cambio climático se conoce desde hace unos 100 años, pero es cierto que en la última década es cuando se está haciendo especial hincapié en la importancia de las consecuencias que puede llegar a tener y lo importante, sobre todo, de tomar medidas para reducir este impacto. En ese sentido, en 2015 se firmó el Acuerdo de París por más de 190 países, en el que se establecía como objetivo limitar el calentamiento mundial por debajo de esos 2 grados, preferiblemente 1,5 para reducir este impacto negativo que puede tener el cambio climático. Posteriormente surgió lo que es la Agenda 2030. En este caso, a diferencia del Acuerdo de París, no es vinculante jurídicamente, en el que se definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es el número 13, que es la acción por el clima, que tiene como objetivo el calcular las emisiones de gases de efecto invernadero por año y per cápita. Por ello, se hace indispensable en este objetivo lo que es la herramienta del cálculo de la huella de carbono. Ya pasando al contexto europeo y español, para dar respuesta a este objetivo del Acuerdo de París, surgió lo que es la Ley Europea del Clima, en la que se establecía como objetivo reducir las emisiones antes de 2030 en un 55%, para posteriormente, antes de 2050, alcanzar la neutralidad. Neutralidad quiere decir que las cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero que son emitidas son iguales a las que se retiran por otras vías, alcanzando ese balance cero. A nivel nacional se transpone esta ley europea en lo que es la Ley de Cambio Climático, la Ley 7/2021, que comparte mismos objetivos y que en este caso se definió que el Estado iba a establecer qué tipo de organizaciones tienen que realizar el cálculo de la huella de carbono, publicarlo y establecer un plan de reducción. La realidad es que, en principio tenía que haberse definido para el mes de mayo-junio de este año, pero van con un poco de retraso en este proceso y esperemos que dentro de poco ya sepamos qué organizaciones son las que están obligadas a realizar el cálculo. En tanto a lo que es el concepto de la huella de carbono, ¿qué es? Es la suma de cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera debido a la actividad de una organización. En este caso, por ejemplo, de la hostelería, de un establecimiento. En estas dos imágenes lo que se representa es el efecto invernadero. A la izquierda sería el efecto invernadero de forma natural, en la que la radiación solar incide en la Tierra, es irradiada en forma de calor y gracias a la concentración en la atmósfera de estos gases de efecto invernadero permite que la temperatura dentro de la Tierra sea adecuada para la vida. A la derecha, por el contrario, debido a la actividad humana, esta concentración se ve incrementada, produciendo que se incremente la temperatura por encima de lo deseado, dando lugar a lo que se denomina cambio climático. Una vez definido qué es la huella de carbono, el indicador o cómo se mide esta huella de carbono es en toneladas de CO2 equivalente. En el protocolo de Kioto se definió 7 gases como los principales de efecto invernadero, que son los que aparecen en pantalla. Quizás el más conocido por todos es el dióxido de carbono, el CO2, que es el principal gas que se emite a la atmósfera debido a la combustión de combustibles fósiles por actividad humana. ¿Cómo se calcula estas toneladas de CO2 equivalente? Sería multiplicar la masa del gas por su potencial de calentamiento, de manera que si nos fijamos en el metano, una tonelada de metano emitida a la atmósfera se corresponderían a 28 de CO2, porque el potencial de calentamiento del metano es 28 y el del dióxido de carbono es 1.
Existen distintas metodologías a nivel internacional reconocidas por distintos organismos. Las más importantes o las más utilizadas son la que es GHG Protocol y la ISO 14064. Ambas metodologías son muy parecidas, salvo alguna excepción que luego veremos. Ambas dos agrupan las fuentes de emisión en 3 grupos. Si queremos abordar lo que es el cálculo de la huella de carbono, estamos obligados a medir alcance 1 y 2. Por el contrario, si queremos hacer alcance 3, este a día de hoy es opcional para el GHG Protocol, pero en la última versión de la ISO 14064 obliga a contemplar las fuentes más importantes. Es la principal diferencia que presentan ambas normas. Ahora, viendo en detalle qué es alcance 1, alcance 2, alcance 3, que si no conocemos lo que es esta temática nos suena un poco raro. Alcance 1 se define como emisiones directas por fuentes en propiedad de la empresa o la organización y controladas por ella. Dentro de estos ejemplos de alcance 1 sería el consumo de combustible fósil en instalaciones fijas, como puede ser calderas de calefacción, de agua caliente sanitaria, de cocinas, grupos electrógenos. Consumo de combustible fósil en vehículos en propiedad de la organización, ya sean utilizados para el transporte de materias, de productos, residuos, empleados, etc. También se incluye lo que son recargas de gases extintores de incendios y, por último, lo que son el consumo de gases refrigerantes por fugas. Estas fugas son de las instalaciones de climatización o de refrigeración. Aquí es importante incidir que a nivel europeo existe un reglamento que nos obliga a mantener un control periódico de estas fugas. Dependerá de la tipología de la instalación, del tipo de gas y de la cantidad. El alcance 2 es sencillo, simplemente son las emisiones indirectas debido al consumo de electricidad. Como hemos comentado, alcance 1, alcance 2 son obligatorios, alcance 3 en cuanto a GHG Protocol no lo es. A pesar de ello, nosotros siempre incidimos en que es importante el poco a poco ser más exigentes y contemplar también este tipo de emisiones, porque incluso una única fuente de alcance 3 puede ser superior a lo que es la suma de alcance 1 y alcance 2. Por ello, poco a poco es interesante ser más exigente e ir incluyendo este tipo de fuentes. Se define como emisiones indirectas, consecuencia de las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por ella. Algunos ejemplos son uso de productos o servicios adquiridos, como puede ser consumo de agua, de papel o cualquier otro recurso que se nos ocurra, disposición final de los residuos, las actividades relacionadas con el transporte por medios subcontratados, ya sean para viajes de negocio, movilidad de empleados sin itinere, que es el desplazamiento desde sus hogares hasta el centro de trabajo, transporte de materiales adquiridos y productos vendidos, transporte de residuos y combustibles adquiridos. Y por último, otra fuente que podemos llegar a incluir es el uso de productos y servicios vendidos también. Y actividades realizadas por cualquier tercero que sea un proveedor nuestro o una subcontratación que su actividad sea derivada por nuestro servicio, por nuestra actividad. ¿Cómo se mide? Para ello tenemos lo que se conocen como factores de emisión, que lo que nos permite es cuantificar las toneladas de CO2 equivalentes que se libera por cada actividad o por cada consumo. Estos factores de emisión son publicados por distintos organismos internacionales reconocidos y que se basan en distintos estudios que estos organismos realizan. Por ejemplo, en España tenemos lo que es la Oficina Española de Cambio Climático, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en Reino Unido está DEFRA, en Francia ADEME. Existen distintos organismos que, de mayor o menor reconocimiento que nos aportan este tipo de factores. A modo de ejemplo, tenemos lo que son los factores del gasóleo y gasolina. Lo que representa aquí es que el gasóleo emite 2,52 kilogramos de CO2 equivalente por litro consumido, frente a la gasolina, que emite 2,249 kilogramos de CO2 equivalente por litro consumido. Existen distintos tipos de huella, los de huella de carbono. Los más importantes son los que son de entidad, de producto y de evento. De entidad serían los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad de una entidad, un organismo o una empresa en un año. De producto sería analizando todo el ciclo de vida desde su fabricación hasta el final de su vida útil, calcular cuál es esa huella de carbono. Y, por ejemplo, de un evento, que sería calcular las emisiones emitidas en el proceso de la duración del evento, ya sea presencial, online o incluso híbrido. El objetivo de la medición de esta huella es identificar y, por supuesto, reducir las emisiones. ¿Y por qué es importante calcular la huella de carbono?
Pues bueno, primero de todo lo que siempre se dice, ¿no? Que lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, primero es identificar con el cálculo de la huella de carbono cuál es nuestro impacto y además nos permite identificar cuáles son esas fuentes más significativas para poder actuar sobre ellos. Es el primer paso hacia la descarbonización. Nos permite reducir costes de producción y servicio y optimizar recursos, ya que la mayoría de acciones encaminadas a reducir nuestras emisiones también están relacionadas con un consumo más eficiente. Por lo tanto, nos ayuda a reducir estos costes. Descubrir nuevas oportunidades de negocio, adelantarse a la legislación. Como hemos comentado, en España estamos pendientes de que el Estado defina qué tipo de organizaciones tienen que realizar la huella de carbono. Pues bueno, si por nuestra parte nos adelantamos a ello, pues lo hacemos de forma voluntaria y no como requisito legal obligatorio, que en algún día pues llegará. Acceder a subvenciones y o créditos bancarios, proveer a otras empresas con criterios sostenibles. Sabemos que cada vez hay empresas más grandes, multinacionales, que para poder ser proveedores suyos, pues te ponen como requisito que tengas realmente pues, el cálculo de huella de carbono o cualquier otra acción encaminada a mejorar tu desempeño ambiental. Clientes más leales, ya que el mercado cada vez es más exigente en este sentido. Mejorar la imagen de la marca corporativa y mayor implicación de todo el equipo en la empresa. Una vez conocido y realizado el cálculo, el siguiente paso es definir un plan de reducción que vaya encaminado pues, a reducir mis emisiones a la atmósfera. Para ello pues, tenemos que preguntarnos de qué cantidad de gases de efecto invernadero soy responsable. Esta respuesta nos la da el cálculo. ¿Cómo puedo reducir mis emisiones? ¿Cuánto voy a reducir? ¿Cómo voy a poner en marcha el plan? ¿Y quién quiero que lo conozca? Nos gusta definir las distintas acciones que podemos tomar dentro del plan de reducción en 3 niveles en función de su dificultad o impacto. Nivel 1, digamos que serían las más sencillas de realizar porque no requieren un gran esfuerzo y la inversión para aplicarla es prácticamente irrelevante. A modo de ejemplo, puede ser el contratar una comercializadora eléctrica con energía 100% renovable. En cuanto al nivel 2, ya requiere pues, un mayor esfuerzo, pero el costo económico puede estar dentro de lo que es nuestro presupuesto anual. En este caso podría ser el mantenimiento preventivo que hemos comentado del control de fugas de las instalaciones de climatización. Y el nivel 3 ya sí que requiere de mayor conocimiento del impacto ambiental y suele implicar sobre todo sustitución de equipos y asesoramiento externo. Por ejemplo, si tenemos una flota de vehículos propia, pues renovarla por vehículos más eficientes, híbridos, eléctricos, o en cocinas, pues equipos más eficientes que permitan reducir el consumo. Por definir un poco más ejemplos de estos consumos, más ejemplos de medidas de reducción, dentro del consumo eléctrico pues podemos ver que podrían ser medidas de ahorro de energía, medidas de eficiencia energética, buenas prácticas o, como hemos comentado ya, cambiar una comercializadora a 100% renovable. Consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas, pues podemos seleccionar un combustible menos contaminante. En este sentido, de más a menos contaminante tenemos el propano, el butano, el gasóleo y el gas natural. Cambiar a calderas o estufas más eficientes y de mayor rendimiento. Utilización de placas solares para el agua caliente sanitaria o buenas prácticas. En cuanto al consumo de agua, podemos definir controles, mantenimientos y concienciación de empleados y clientes, buenas prácticas e instalar sistemas de ahorro en grifos e inodoros. Desplazamientos de vehículos de la flota de nuestra entidad. Podríamos optimizar lo que es la logística, usar movilidad sostenible y conducción eficiente. En cuanto a la instalación de gases refrigerantes, pues como hemos comentado también, sería ese mantenimiento anual de detección de fugas, ya estemos obligados por requisito legal o no, lo podemos hacer de forma voluntaria, y sustitución a equipos más eficientes. Una vez conocido cómo se realiza el cálculo y establecido un plan de reducción, como última medida tenemos lo que es la compensación, para compensar esas toneladas de CO2 que hemos emitido y que, a pesar de tener un plan de reducción, no podemos llegar a reducir en mayor medida. La compensación consiste en aportar un aporte voluntario económico que sea proporcional a nuestra huella de carbono a proyectos de reducción o absorción de emisiones. Este tipo de proyectos destinados a captar emisiones pueden ser de muchos tipos, pues, por ejemplo, reforestación o deforestación evitada, energías renovables o de eficiencia energética.
Todos estos proyectos es importante destacar que están certificados por organismos internacionales, como puede ser VCS, FSC, SCS, que lo que hacen es certificar que realmente ese proyecto tiene un control y que, pues bueno, que las mediciones que han hecho, que han estimado, van encaminadas a reducir X toneladas de CO2 de la atmósfera. Destacar que aquí a nivel nacional en España, la Oficina Española de Cambio Climático también tienen proyectos en su registro, pero cuyos requisitos son un poco más exigentes. Para empezar, solo existen dos tipos de actuaciones que se pueden registrar en la Oficina Española de Cambio Climático, que son la repoblación forestal en zonas donde no ha habido un bosque desde el 31 de diciembre del 1989 y actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente. Debe estar ubicado en territorio nacional. La unidad mínima de actuación es de 1 hectárea. La permanencia del proyecto mínimo debe ser 30 años. La puesta en marcha debe ser posterior a la campaña de plantación 2012-2013 y debe contar con un plan de gestión que se indiquen las actuaciones previstas de aquí a 30 años, lo que dure el proyecto. Y además el cálculo de las absorciones debe ser realizado con la calculadora que el propio registro de la Oficina Española de Cambio Climático ofrece para tal uso. En cuanto a la comunicación, pues bueno, el cálculo de la huella de carbono es un indicador importante para la política de sostenibilidad de la empresa. Es una herramienta clave para mostrar al público objetivo lo que estamos haciendo, la trayectoria de la empresa y los objetivos futuros. Hoy en día la comunicación es una herramienta esencial para demostrar el compromiso empresarial en sus tres dimensiones, social, ambiental y financiero. Y la sociedad demanda cada vez más empresas transparentes y ambiciosas en tema medioambiental. También destacar que, bueno, que el cálculo realizado por una entidad especializada siempre será más preciso y actualizado que el autodiagnóstico propio de una persona, que el conocimiento puede ser más limitado, y que además permite obtener reconocimientos por sellos de entidades independientes. De hecho, bueno, Alejandra y yo somos miembros de la iniciativa Cero CO2 y en nuestro día a día, nuestro trabajo pues, es realizar cálculos, planes de reducción y, en última instancia, compensación. Y en tal sentido, pues, bueno, también emitimos una etiqueta, un sello propio en el que reconocemos que esa organización pues, ha hecho un esfuerzo en cuanto al cálculo y compensación. Por su parte, la Oficina Española de Cambio Climático también tiene sus propios sellos. Este que tenemos en pantalla lo que hace es reconocer que la organización ha realizado el cálculo en el año 2014 para alcance 1 y 2. En este caso, no solo ha realizado el cálculo, sino que ha cumplido su plan de reducción de los últimos 4 años y ha conseguido reducir sus emisiones de esos 4 años anteriores. También en este caso sería cálculo y compenso. Y el último ejemplo sería pues, que ha conseguido realizar el cálculo 2017, ha reducido las emisiones y además ha compensado aquellas que no ha podido llegar a reducir. También comentar que bueno, desde Súmate al Cambio, dentro del proyecto de Hostelería por el Clima, estamos ayudando a distintos establecimientos en el territorio nacional, ya sea Zaragoza o en el resto del territorio español, pues bueno, en su proceso de descarbonización, realizando en un primer lugar lo que es el cálculo de su huella de carbono, con un plan de reducción y posteriormente la compensación. En este sentido, desde el 2020 llevamos unas 45 huellas de carbono realizadas, lo que se traduce en 1.640,76 toneladas de CO2 calculadas y compensadas. Y por último, también nos gustaría pues, bueno, presentaros un caso de éxito, como es el restaurante de K&Co, en el que bueno, le realizamos el cálculo de su huella de carbono, en el que obtuvimos como resultado 10 toneladas de CO2 equivalente. Vimos, analizando esos resultados, que el 95% era fruto del consumo eléctrico. Se establecieron plan de reducción para reducir este consumo y, en última instancia, pues, se realizó una compensación en uno de los proyectos que ofrecemos desde nuestra organización. Estas medidas de reducción tras el cálculo que se llevaron a cabo fueron detectores de presencia en baños, zonas de paso y cámara frigorífica, adaptación de la iluminación según zonas, listar todos los aparatos eléctricos y registrar sus consumos, contratar la energía 100% renovable y, por último, y no menos importante, sensibilización tanto del personal como de los clientes. Y bueno, vamos a poner un pequeño vídeo donde ellos mismos nos explican su experiencia y el beneficio que han obtenido de este cálculo.
K&Co surge de la necesidad de cubrir una demanda cada vez mayor de espacios y servicios orientados a las tendencias actuales, dirigidas hacia hábitos de vida saludables, equilibrados y en espacios lo más respetuosos posibles con el medio ambiente. Podemos decir que K&Co fue un concepto pionero al ser el primer restaurante certificado y auditado como sostenible en todo su conjunto en España, partiendo de un local en bruto dentro de una ciudad. Sostenible en todo su conjunto significa que el local en su construcción y su equipamiento, los proveedores, las materias primas, la carta y toda la gestión y prácticas son sostenibles. En el caso de K&Co, todo fue auditado y certificado desde el primer momento. Como restaurante sostenible, comprometido con el medio ambiente y la sociedad, damos prioridad en nuestra cocina a los principios de la alimentación sostenible, para lo cual nos apoyamos en productos locales y de temporada, así como en criterios de máxima eficiencia y productividad. Estas prácticas contribuyen muy positivamente a la protección ambiental, a la protección de los ecosistemas, respeto por los animales, la salud de las personas y los estilos de vida saludable. K&Co es una pyme, pero creemos que tenemos la capacidad de generar un impacto ambiental y social positivo, muy positivo en nuestro entorno, y con ello podemos ayudar a alcanzar los diversos objetivos de desarrollo sostenible. Aparte de esta certificación y posteriores auditorías anuales, K&Co incorpora acciones y revisa procesos de gestión para conseguir ser cada día más sostenible, siendo una de ellas, por ejemplo, el cálculo de nuestra huella de carbono. Sorprendieron muchísimo. Nosotros calculamos nuestra primera huella de carbono en el año 2020 con respecto a los datos del año 2019 y los resultados fueron para nosotros de gran ayuda porque pudimos comprobar el resultado de todas las acciones sostenibles que estábamos realizando y vimos dónde podíamos mejorar. Datos tan importantes como los de consumos, agua, luz, pues nos aportaron gran información para poder reducirlos y para decidir qué medidas tomar al respecto. Contratamos una comercializadora de energía renovable. Uno de los datos del cálculo de la huella nos facilita poder comparar facturas y conocer de cerca el consumo con el fin de minimizar costes. Pero no solo nos valió para este cometido al llevar un registro de consumos mensuales de agua, también pudimos, por ejemplo, detectar una fuga de agua y repararla sin que pasase mucho tiempo. Rotundamente sí, nosotros implantamos un equipamiento de máxima eficiencia energética. Esto normalmente supone un coste más elevado de adquisición, pero con ello conseguimos que nuestros consumos sean más reducidos, ahorrando no solo en energía, sino que también en nuestra factura mensual pues, se va a ver reducida en importe. Actualmente, con la subida de los precios de la luz, el consumo de este tipo de energía pues, penaliza mucho. Por tanto, una inversión en maquinaria energéticamente eficiente justifica, desde nuestro punto de vista, el retorno, justifica su inversión porque va a suponer un retorno de la inversión todavía acortando más los plazos. La implicación y la conciencia de nuestro personal es fundamental en nuestro cometido. Al ser una labor de equipo, no podemos trabajar sin contar con ellos. Sin nuestro equipo no podríamos llegar a nuestra meta de alcanzar la máxima sostenibilidad en el restaurante. Por ello es muy importante la formación interna de nuestro personal en cada área asignada. El cálculo de la huella de carbono afianza nuestro proyecto de sostenibilidad global. Nuestros clientes refuerzan su conciencia y su empatía con respecto a K&Co, incluso creando un vínculo emocional mucho más fuerte y nosotros de todas formas creemos que lo más importante para nosotros es el valor que suma nuestra propuesta comercial ante pues, potenciales clientes también, fundamentalmente empresas. En K&Co creemos que calcular la huella de carbono es un excelente punto de partida para iniciar el camino hacia la sostenibilidad. Con ello tendremos datos, recomendaciones y podremos tener un plan de acciones.
Recomendamos estas acciones realizarlas poco a poco y con un plan racional, tomando las decisiones según sus costes, esfuerzos y mayor reducción de huella de carbono. Espero os haya gustado el vídeo y os anime a también abordarlo vosotros en vuestro establecimiento. Bueno, ya como conclusión final, simplemente pues de todo lo que hemos visto y recopilando las ideas generales, la huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización, permite una visión general sobre los consumos de la empresa, ayuda a reducir costes y mejorar los procesos productivos, reducir es el objetivo tras el cálculo, la sensibilización es un punto clave para el éxito del plan de reducción, compensar sería la ultimísima opción, ya que hemos comentado que tras el cálculo, sí o sí, la principal medida es reducir y posteriormente compensar aquellas que no hemos conseguido reducir y que paso a paso se consiguen pues, muchas cosas. Así que nada, agradeceros vuestra atención y espero que os haya gustado la presentación. Ahora os dejaré con mi compañera, que igual es un poquito más práctico y más interesante para todos.